Dime Bach y freírme a dislike si queréis, pero tenía un tono maravilloso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy David Espinosa Y Jesús Espinosa. y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a atender a la petición de Juan Diego. Primo nuestro, pues era un tío en un foro de internet que éramos moderadores y nos hacíamos pasar porque éramos familias, ¿sabes? Nos decíamos que éramos primos. Lo que nos pregunta es el nivel de importancia que tiene cada uno de los elementos que componen el sonido final. Con eso nos referimos, yo que sé, ampli, pedales, guitarra, etcétera. Pues qué nivel de importancia tiene cada uno de esos elementos para conseguir un sonido, pues entiendo que es lo más profesional posible. Vamos a enumerar los elementos que conforman un equipo de guitarra y luego al final os vamos a dar el orden de prioridad que consideramos que debería de tener para mejorar vosotros vuestro equipo, empezando de lo menos importante a lo más importante. Cuando digamos al final qué es lo más importante, os vais a sorprender. Va a llegar al final y van a decir ¿cómo? Dislike. A grosso modo podemos decir que hay 4 elementos principales que son los que componen el sonido de nuestra guitarra. Obviamente no solo son 4 elementos, porque luego dentro de cada uno de ellos hay matices o hay otros subelementos que también influyen. Los elementos serían, por tanto, el amplificador, los pedales de efecto, los cables con los que conectamos todo y obviamente la propia guitarra. Con amplificador no solo nos referimos a la idea convencional de un amplificador, un cacharro con un altavoz en combo o en cabezal, sino que hay muchas opciones, como sabréis. Digamos que los amplificadores, cada uno tiene sus gustos, pero podríamos decir que tenemos 3 bases fundamentales sobre las que tirar, que son los amplis de válvulas, los amplis a transistores y luego están los amplificadores digitales, que normalmente son una jarana y tienen millones de opciones en comparación con los otros. Es más, con la parte de los efectos, normalmente cuando estás tirando de uno digital, un Kemper, un Axe o cualquier cosa de estas, la parte de los efectos la lleva incluso el propio aparato. Y también hay amplis normales, de estos a válvulas o a transistores, que tienen efectos integrados y tal. Sí, pero bueno, eso ya es rizar el rizo rizado. Vamos a hablar a grosso modo de los amplis. En esencia, a mejor calidad de sonido que busques, pues te acercarás o a un procesador digital muy caro o a un amplificador a válvulas, que es algo que solemos tender todos los guitarristas. Patrañas. O la mayor parte. Mucho guitarrista profesional tira mucho de Axe o de Kemper. Sí, pero llévales tú a un estudio y que iban a poner el Axe teniendo ahí... Ya, eso es verdad. Tienes un triple rectifier con una pantalla y 8 micros y te vas a poner con el Kemper. La parte muy buena que tiene, por ejemplo, un Kemper es que es muy compacto, no es excesivamente pesado y lo puedes meter directamente a PA y sacarlo por la misma línea por la que entran los teclados o las voces. Sí. No necesitas utilizar tu propia pantalla. Y Entonces, a nivel portabilidad es una maravilla. Cargas mucho menos bártulos llevando un ampli de este tipo. Esto no es como antes. Yo recuerdo antes las emulaciones de amplificación y de cabinets y tal que había en las pedaleras. Eran verdadera mal. Sí. Haceos a la idea de que un Kemper o un Axe, este tipo de elementos, emulan sonidos de amplificadores y también efectos, un mogollón de efectos. De hecho, creo que el Kemper directamente es que pilla los... O sea, tú te grabas un amplificador... Sí, y lo imita. Sí. Es lo que le ha hecho más famoso que el resto de sus Ahora, competidores. si quieres grabarte un ampli de 3.000 pavos, tienes que tenerlo, ¿sabes? O sea, Sí. Kemper no ahorras un duro. Todo lo contrario, te sale más caro que muchos amplis buenísimos. Pero claro, si eres un tío que necesita una versatilidad increíble en el sonido, pues a lo mejor tener un Kemper te ahorra tener 5 amplis, por ejemplo. Porque al final cada ampli te da una cosa distinta. Sí. En lo que a ampli se refiere, comparando transistores con válvulas, yo personalmente soy 1000 por 1000 amante de los amplis a válvulas. El único ampli a transistores que tengo actualmente es uno que utilizo porque es un ampli acústico. Conecto tanto mi guitarra acústica como la otra que tengo que tiene piezo, pero lo que es la distorsión, para mí en un ampli de transistores o en un ampli híbrido de estos como los Marshall Valve State, a mí los Marshall de gama alta no me disgustan, no son mis amplis favoritos, pero tienen muy buenas distorsiones. Pero el Valve State a mí me parece horrible, a mí personalmente, habrá gente que le guste mucho eso. Para mí el ampli con válvula en el previo, que se supone que satura ayudándose solo de esa válvula, la saturación que saca es un ni chicha ni limonada, que no tiene ninguna definición y a mí personalmente no me gusta nada. Sí, luego al final hay que tener en cuenta que un amplificador a válvulas hoy en día se han abaratado bastante el coste de fabricación y los hay a precios razonables,
pero siempre van a ser más caros que un ampli a transistores. Entonces, para iniciarte a transistores te va a ir bien, sobre todo si no tocas mucho, no te va a afectar demasiado. Pero a determinado nivel, lo suyo es tender a válvulas, y si te vas a comprar un trasto digital, matar las gallinas y pillarte un buen trasto digital. O sea, ir directamente a Kemper o a Axe o algo pepino, porque si te pillas algo que... una Boss GT10, pues está bien, pero es que se quedan que está bien. He tenido 3 Boss GTs diferentes y las 3 estaban bien, pero se quedan en que está bien, las distorsiones... Sí, no vas a conseguir un sonido profesional con eso. No, es más, no verás un estudio en el que te graben a través de una pedalera de ese tipo. No. Pero bueno, nos estamos adelantando hacia las pedaleras, ahora vamos a ir a ellas porque tampoco hay mucho más que hablar, ya os digo. Hay músicos profesionales que utilizan amplificadores de transistores, pero muy pocos, la verdad, muy pocos. Sí. O sea, bueno, dime Bach y freírme a dislike si queréis, pero tenía un tono maravilloso. Como guitarrista era fabuloso, y a mí flipo cómo tocaba ese tío y lo muy bien que ha hecho para el mundo del metal, pero es cierto que su sonido era Maravilloso. una motosierra indefinida que a veces si no entraba al bajo no entendías en qué notas estaba tocando. A mí me ocurría eso. Cuando entraba al bajo ya por fin vale, que estamos en do. Pero si no entraba al bajo no sabía dónde estaba. El tema es, si eres un guitarrista principiante, sí te puedes permitir un ampli a válvulas, pero de muy poca potencia. Los amplis a válvulas de muy poca potencia, te estoy hablando de amplis de 1 vatio, de 5 vatios. de 20 si te calientas. Lo que pasa que que encender de 20 vatios, que ojo, Sí, pero si son a válvulas o son clase A o tal, suelen ser un poquito más elevados de precio. Digo, si estamos hablando de un principiante que quiere comprarse el equipillo para empezar. Si necesitas potencia y todavía no es prioridad tener buena calidad de sonido, puedes empezar con transistores perfectamente, pero si estás aprendiendo en tu casa y te quieres meter en un ampli que te devuelva una calidad de sonido más interesante, válvulas ahora sí que puedes conseguir cosas a un precio asequible, bastante asequible. Sí que es cierto, además, que las válvulas captan muchos más matices en la señal que reciben y eso implica que tus fallos también se van a oír más. Eso lo tienes que tener en cuenta. El amplificador de transistores suele esconder bastante mejor los defectos de ejecución. También, por tenerlo en cuenta, un amplificador de transistores por norma general funciona y ya está. Y un amplificador a válvulas requiere cierto mantenimiento. Correcto. Hay que sustituir las válvulas, hay que pegar una limpia, hay que hacer un ajuste de vías, etc. Todo dicho. Primer elemento, los amplificadores. En breve os diremos en qué orden los ponemos, pero bueno, os hemos puesto sobre la mesa, a grosso modo, los tipos de amplificadores que os podéis encontrar. Vale, con las pedaleras volvemos a mencionar los Kemper y los Axes. Por ejemplo, o los Eleven Rack también se me acaba de ocurrir. ¿Te acuerdas del Eleven Rack? Tenemos un colega que tiene uno, que además le jorobaron porque la gente de Eleven Rack no sacaba controladores para la nueva versión de MacOS, ¿sabes? Ya tenía que hacer ahí virguerías para poder seguir utilizándolo. Esos bichos ya tienen los efectos integrados, entonces pues te ahorras pedales y pedaleras, hablando claro. Para los que no se han comprado uno de esos y lo que tienen es un ampli a transistores o a válvulas que no tiene efectos integrados, aunque puede ser que, aunque tenga efectos integrados, no tenga todos los que tú quieras utilizar. Que hay una recomendación que si hago yo, si vas a tirar de efectos, de pedales sueltos de efectos, que ahora vamos a hablar de ello, pon en tu pedalera solo los que vayas a utilizar. Por ejemplo, si vas a tocar en directo con tu banda, pon en tu pedalera solo los que vayas a utilizar en ese momento en el directo. O sea, no tiene sentido que tengas 15 o 20 pedales para luego utilizar 4, porque cuantos más elementos haya entre la guitarra y el ampli, más posibilidades tenemos, primero, de que se nos suelte algo y no suene, de que se nos suelte un cable, se nos suelte un alimentador y se nos quede sin corriente un equipo. A más aparatos enchufados, más ruido electromagnético, y a más pedales en la cadena, más posibilidades de que tu sonido se vaya deformando e incluso vaya perdiendo fuerza. Sí. Pero bueno, a lo que vamos es, tenemos dos tipos de pedaleras. Las pedaleras electrónicas como las Boss GT que os hemos comentado, que esas son, yo creo que son las primeras en serio, en condiciones, que empezaron a ver junto con las Digitech GNX, ¿te acuerdas? Sí, bueno, yo qué sé. Ahí ya empezaban a hacer una emulación de amplificador un poco más decente y las distorsiones eran pasables, porque una cosa que siempre peca en las pedaleras es que las distorsiones suenan a mentira total. Por ejemplo, una cosa que podías hacer tanto en un Boss como en un Digitech, como la mogollón, era emular un cabezal de amplificador
y emular también una pantalla de amplificación diferente. O sea, podrías conectar un emulador de ampli Mesa Boogie Triple Rectifier y meterlo a una pantalla Marshall 412, ¿sabes? Sí. ¿Quién querría hacer eso? Yo no querría hacer eso. Aunque bueno, no suena mal, no nos vamos a engañar. Yo no enchufaría una pedalera digital a un muy buen ampli, no lo haría. Si nos remontamos a nuestra historia como guitarristas, los dos tuvimos pedaleras, varias diferentes, y al final los dos hemos acabado con pedaleras analógicas, con pedales individuales. Si la distorsión vas a tirarla con pedal, en el pedal de distorsión hay que meter pasta. Sí, hay que meter pasta. De distorsión, yo opino que los dos pedales más importantes son una buena distorsión, u overdrive, o ambas, si usas de ambas, y una reverb que sea bomba. Eso es importantísimo. Luego lo demás ya, pues bueno, vas viendo. Yo, en mi caso, es que no tengo ni distorsión ni reverb en la pedalera. Reverb porque tiro de la de mi ampli, que me encanta, y distorsión porque tiro de la de mi ampli, que también me encanta. También es cierto que para que un ampli te dé una chicha tan potente como la que te suele entregar un buen pedal de distorsión, tienes que dejarte gallina, tienes que gastarte pasta en el ampli. No todos los amplis, aunque sean a válvulas, te van a dar una distorsión tan leñera como la que te puede entregar un buen pedal de distorsión en condiciones de boutique, ¿vale? Entonces, en el caso de ¿qué prefiero? ¿Pedalera o pedales? De cabeza, pedales, pero porque también soy una persona que es que no uso más de 4 o 5 efectos. O sea, al final tengo una puerta de ruidos y un compresor y un selector de guitarras que no influyen en el sonido, o sea, influyen en el sonido, pero no son efectos de sonido. Simplemente con uno estabilizo mi señal, con el otro quito los posibles ruidos de estática y con el otro selecciono entre una guitarra y otra. Ahora, hoy por hoy, es que incluso los pedales más económicos que te vas a encontrar tienen sonidos bastante decentes y no te estropean mucho la señal. Hay dos elementos que hay que tener en cuenta que los pedales deben tener, y muchos pedales antiguos no lo tienen. Y eso influye mucho en el sonido, que es que no tengan true bypass o que no tengan buffer. La mayoría de los pedales no tienen buffer, pero sí true bypass. ¿Qué es true bypass? Cuando yo tengo el pedal apagado, ese pedal no está interfiriendo para nada en el sonido. Y esto aprovecho y lo enlazamos con los cables. Depende. Si los cables con los que tienes interconectados los pedales son guano malayo, ¿sabes? Guano malayo, brother. Si son lo peor, si son pelagra total fecal, verdaderas madres, todo tu sonido puede verse realmente arruinado. Si los pedales no son true bypass y tú tienes, por ejemplo, 20 pedales en una cadena, aunque estén apagados, están chupando tono y se están cargando muchísimas de las frecuencias que debería estar entregando tu instrumento, y no la están entregando. Y esto puede ser por cables de mala calidad. Entonces, obviamente, también en los cables hay que plantearse invertir. Es que no son muy caros, hay cables súper caros. Tampoco os estoy hablando de que sea necesario comprar cables súper caros, pero no vayáis al más barato. No compréis el de 3 euros. Con los latiguillos que van entre los pedales igual, no te compres las cacas. Sí, hay por muy poco dinero más, tienes latiguillos que son bastante más resistentes, no se sueltan del pedal, que los que tiramos de pedaleras y tenemos varios pedales a veces. Yo recuerdo, hubo una época en la que utilizaba muchos pedales, como 15 pedales o algo así. Y recuerdo que muchas veces me ocurría que ¿cuál es el jack que se ha soltado, tío? ¿Sabes? A mí rara vez me pasa, pero cuando me pasa es como matar. Sí, pues eso, entonces, que la clavija esté bien, que el cable esté bien montado y que sea robusto, pues es francamente importante, ¿vale? Sobre todo si vas a usar cables muy largos, los cables muy largos o son muy buenos o pierdes mucho tono por el camino. Me compré hace poco, el otro día, en Musicópolis, pagad de una jodida vez. Sí, tío. Unos cables que por lo visto no se vician, mira, toca. Sí, es verdad. Se los han hecho como con un material que no vician. Mantiene un poco, como siempre, la doblez esa que quieres mantener tú, ¿no? Para guardarlo siempre igual. Qué guapo. Y Qué ¿qué guapo. costaron estos cables? 9 euros cada uno. Sí. Y son cables que están bien, para tocar en directo. Sí. A lo mejor para el estudio no es lo mejor del mundo, pero... No, pero se les ve... Cabezales de metal robustos, que no... Sí, se ve bien. Mira, es más, no sé qué marca son, pero este cabezal me suena a mí mucho. Yo he tenido cables de esta marca. Obviamente, el último elemento, la guitarra. La guitarra tiene muchas cosas que influyen en el sonido. Pues el material del que está hecha, la electrónica que lleva, Claro. ¿no? También La construcción de la propia guitarra puede darle
puede darle más sonoridad o menos sonoridad a una guitarra. Obviamente, si tienes la suerte de tener una guitarra de 3.000 euros, por ejemplo. Dentro de la guitarra hay diversos apartados que consideramos más o menos importantes. Porque, por ejemplo, de qué material está hecha la guitarra es más en función del gusto y el tipo de sonido que quieras tú para el resultado final. Sí, pero la realidad es que yo soy de los que opinan que el material de la guitarra es de lo que menos influye. Al final, la influencia del sonido en una guitarra lo van a tener sobre todo las pastillas. O sea, el gran porcentaje de definir el timbre que tiene una guitarra son las pastillas. Pero obviamente, si esa guitarra está muy bien construida, normalmente eso provoca que el sonido devuelva más armónicos, que la guitarra tenga mucho más sustain, que sea más estable en todos los sentidos. Sí. ¿Vale? Entonces es importante saber que el material, es decir, las maderas de las que están hechas las diferentes piezas de la guitarra, no son tan relevantes y cada uno tendrá sus gustos respecto a lo que quiere, ¿vale? Y luego está cómo está construida la guitarra, que es mucho más importante, es decir, con maderas más baratas puedes hacer un mejor mueble que si tú utilizas las mejores maderas del mercado y no tienes ni idea, o tu máquina no tiene idea, o el control de calidad de tu empresa es terrible, que en algunos casos pasa. Correcto. Y luego, digamos que lo más influyente va a ser qué electrónica lleva la guitarra, tanto las pastillas que sean buenas, y si no te parecen buenas las puedes sustituir, una cosa buena que tiene la guitarra, y el hardware. Sí, claro. La cejuela, el puente que tenga buen ajuste, los clavijeros, todo eso es muy importante para que la guitarra realmente ofrezca un resultado final. Conozco a guitarristas que tocan con guitarras de 200 euros, pero que le han cambiado todo el hardware y toda la electrónica, y aunque el mueble no dejaba de ser una SX, sí, la guitarra el tío la llevaba... Esto lo hacía el de Carlos Baute. Andrés Resach, creo que se llama el tío. Tocaba con una guitarra SX, que si habéis visto alguna vez son guitarras de gama ultra baja. Yo tuve una y la vendí por 75. Me costó en un sorteo, me tocó en un sorteo y se la vendía a un amigo mío por 75 pavos. Pues no me o sea, para que te hagas la idea del nivel de guitarra que estamos hablando. Y le cambió el puente, la cejuela, las clavijas y las pastillas. Y el pibe tocaba con eso en directo. ¿No? Porque al final la influencia de las pastillas y el resto de elementos que hacen que las cuerdas suenen más o menos es más importante que el material específico con el que está fabricada la guitarra. Obviamente todo influye, o sea, lo que estamos viendo con todo lo que acabamos de listar es que en realidad todos estos elementos influyen, algunos en mayor y otros en menor medida. Ahora sí podemos empezar a establecer un orden de influencia. Vamos a ir de menos a más. Teniendo en cuenta todos los elementos que hemos estado hablando, para mí lo que menos va a influir, entre comillas, en el sonido, cuando digo en el sonido digo en la calidad de la señal que estás teniendo, ¿vale? Ya no hablo de la calidad de los efectos que utilices, pero los pedales que vas a utilizar, si tienen un mínimo de calidad, no van a ser partícipes de estropear tu sonido, a menos que tu cadena sea inmensa, sean pedales que no sean true bypass y sobre todo que los estés conectando con cables malos, ¿vale? Y que no sepas ajustarlos. O sea, bueno, eso obviamente, o sea, tener un pedal de 300 euros y que esté sonando a muerte y destrucción. O sea, al final no para bien. Claro, la parametrización de todos esos efectos obviamente influye, y mucho, y es más, los pedales cuando están en activo influyen muchísimo en el sonido, si precisamente son para eso. Los pedales, su único cometido es alterar la señal de sonido. Obviamente, si todo lo que tú utilizas es muy malo o utilizas una pedalera barata, de poco te sirve tener un guitarrón o tener un pedazo de ampli haciendo un cuello de botella terrible. ¿Y luego? Lo segundo más importante para que vuestro sonido sea bueno depende de vuestro amplificador. Una muy mala guitarra conectada a un muy buen amplificador puedes sacarle buen sonido. Si una pastilla no es buena, pero estás sonando en un ampli muy bueno, muy probablemente el sonido va a ser pasable. A lo mejor no para grabar en un estudio y que realmente suene de verdad, corte las frecuencias que requiere, destaque donde tiene que destacar, pero es mucho mejor tener una guitarra barata en un ampli más carete, para el sonido me refiero. Luego, tener una guitarra barata suele tener unas cosas negativas de su ergonomía al tocarla, o de su comodidad, o de cómo de difícil te lo pone. En resumen, como decía mi amigo Longi, más vale 300 euros de guitarra en 3.000 euros de ampli que 3.000 euros de guitarra en 300 euros de ampli. Correcto. Pero hay una cosa más importante, no la vamos a decir hasta que os suscribáis.
Cuando eres el dueño del canal no te puedes suscribir. Pone error, inténtalo de nuevo. Después de 15 clics he conseguido suscribirte. Enhorabuena. Bueno, pues hay una cosa más importante aún que el amplificador, que es que tu guitarra esté bien ajustada. Puedes tener una guitarra de 300 euros, pero si el ajuste es bueno, va a sonar bien. Pero si tú tienes un ampli cohete y le pones una guitarra que ni siquiera quinta, que trastea, Claro. que etc, el resultado final, aunque tengas el mejor equipo del mundo y la mejor guitarra, va a sonar a puta mierda. Además es que cuando una guitarra no está bien quintada o está desafinada, mínimamente desafinada, el resultado suelen ser vibraciones no deseadas en el sonido que son terribles. Y a mejor equipo, más se nota. Correcto. Cuanto mejor es tu equipo, estas imperfecciones más a la intemperie quedan, hablando Sí, claro. de hecho, cuando Tal cual. llegas a una tienda y te ponen una guitarra en las manos y no está bien ajustada, es como... Recuerdo un día en una tienda que me pusieron una Jackson. Buscábamos una guitarra entre 700 y 800 euros, ¿no? Y nos dieron una Jackson Dinky con un vinilo más feo que el carajo. Y estoy tocándola y estaba... ¿Qué asco da esto, no? Y me llega el pibe y dice, ay, me he equivocado con el precio, no son 700 euros, son 1700 euros. Y le dije, tal cual está, ni por 700 ni por 20. Dentro de los elementos de la guitarra, el más importante es el ampli, pero sin descuidar el ajuste de la guitarra. Porque aunque el ampli es el que más influya, si el sonido que le damos de base ya es terrible, y no hablo de calidad del sonido, hablo de calidad de lo que está entregando el instrumento. Si el instrumento te está entregando una afinación inexacta, cerdeos, trasteos, etcétera, ya, cuanto mejor sea el ampli, más terrible va a ser el resultado, ¿vale? Pero si tu guitarra está perfectamente ajustada, por muy barata que sea, hay límites, señores, o sea, por muy barata que sea, si es de las de ahora, ¿vale? Antes había palos de escoba intocables. Hoy por hoy las guitarras baratas son tocables. Una Ibanez Gio de 200 euros es una guitarra tocable. Bueno, y rizo aún más el rizo. Yo tengo algún alumno con una Nisu de 90 euros y, hostia, hace el apaño. Suelen ser incómodas, son guitarras incómodas. Sí. Pero por lo Pero menos dan las notas en su sitio, tal. Claro, al final, si esa guitarra muy barata está bien ajustada, enchufada en un buen ampli, te va a entregar un buen sonido. Obviamente, no te va a entregar el mismo sonido que si la guitarra es buena y el ampli es bueno. Al final, en definitiva, ¿qué es lo ideal? Pues que todo lo que utilices sea boutique, ¿sabes? Te gastas 100 pavos en cada cable, 20 pavos en cada latiguillo, guitarra con 3.000 pavos, ampli de 3.000 pavos, o te compras un Seat Ibiza, que más o menos es el mismo coste. Si el vídeo llega a 50 likes, hacemos un vídeo cada uno hablando de cuál sería nuestro equipo ideal, ¿vale? En plan, sin límite de precio, ¿sabes? ¿Qué guitarras llevaría? ¿Qué amplificador Buah. llevaría? ¿Qué pedalera llevaría? Madre mía, puede salir ahí. Puede ser una gaseada destructiva, ¿sabes? Eso es peligroso, porque cuando ocurre eso, luego lo que pasa es que de repente te entran unas ganas terribles de tenerlo. Sí. Pero bueno, sí, correcto. Si el vídeo llega a 50 likes, haremos vídeos hablando de nuestros equipos ideales. Pues ya está todo el pescado vendido. Vale, sed bueno.